Hola, buenas tardes, raza, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a su podcast Trato Hecho, episodio número 49. Casi llegamos al 50. Gracias por acompañarnos. Este día vamos a hablar de algo bien importante que todos sufrimos diariamente, pero que a veces no nos damos cuenta o no lo queremos reconocer. Y es el llamado estrés por ciertos traumas con los que andamos corriendo todos los días. Y para eso traemos una especialista en esa materia. Ella es la doctora Signy Adán, que es especialista en psicotraumatología. Sí me lo aprendí bien. Pero les recuerdo que Trato Hecho es el podcast donde todas las ideas se convierten en acuerdos y los acuerdos en resultados. Y este día arrancamos. Doctora, bienvenida. Hola. Bienvenida a su podcast Trato Hecho, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo me siente? Muy Gracias. honrada. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo nos va a enseñar este día? Se la vive estresado. Sí, el mal de la sociedad actual. Sí, ¿cómo dices? El asesino silencioso, ¿no? Vamos a decirlo de alguna manera, sí, el asesino silencioso, pero luego eso lo podemos relacionar con enfermedad del corazón. Y aquí digamos que es una enfermedad que a veces no reconocemos. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso se adapta. Y como se adapta, ni siquiera vemos los síntomas que nos podemos vivir bajo un estrés crónico. Luego entramos en materia, ¿no? A Es que a todos nos interesa lo del tema del estrés y cómo manejarlo, porque es algo que sí padecemos todos. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Episodio número 49. Gracias a nuestros patrocinadores. Saludos a los amigos por ahí que están tomando fotografías. Este es un tema que no habíamos tratado, fíjese, gracias por estar. Que nos interesa mucho y que nos aporte todo lo que nos pueda aportar. Ahorita que estamos platicando detrás de cámaras, que es su especialidad, psicotraumatología. Psicotraumatología. Con el tema, mi hermano es traumatólogo, digo, por ahí sí, relacionado con la medicina, traumas, golpes, ¿no? Golpes que hemos tenido, me imagino, en la parte emocional, tema anímico. Cabe mencionar, digo, algo que tiene mucho que ver, y tú me lo validas, sí, te puedo hablar de tú, ¿ah? Por supuesto. El tema emocional está tan de moda que hasta las películas están ahorita de moda, ¿no? La película Intensamente. ¿Sí? Ajá. ¿Sabes cuál? Sí, cómo no. Hasta la 1, la 2 y creo que ya va por la 3, si no es que ya salieron las 3. Y han sacado emociones, ¿no? Como para lo de los niños. Pero bueno, ya para ir entrando en materia, preséntate, por favor. ¿Quién es la doctora Signy Adán? Bien, pues bueno, primero que nada, pues soy una mujer que tiene vida, que obviamente en base a mi propia historia de vida y el conocimiento y lo que me gusta de este tipo de área, pues fui dando con la subespecialidad de psicotraumatología. Yo tengo la formación como médico y también tengo título y cédula como psicoterapeuta y la subespecialidad con certificaciones internacionales en trauma. Todo esto es basado en evidencia y viene de la línea de neurociencias. Entonces aquí en neurociencias hay médicos y hay psicólogos y de ahí viene esta línea que la verdad yo aquí es donde dije, de aquí soy, ¿no? Esta soy yo, me identifiqué y de que le empecé a trabajar tuvo mucho sentido como la capirotada de formaciones que traigo. Ok, fíjate que yo estudié un poquito de, no neurocientífico ni nada que ver, pero sí nos metimos por el lado de neuroventas, temas más comerciales, y por ahí estudié un diplomado en neuromarketing con el doctor Jaime, pero no me acuerdo el apellido ahorita. El caso es de que nos metimos un poquito en eso, pero tú ya desde el punto de vista clínico, ¿verdad? Sí, total. Jaime Romano, el doctor Jaime Romano, que él está en México, no sé si lo ubicas. No. Él hizo un libro que se llama La Neuropirámide, y habla de hecho él es psiquiatra, es neurocirujano, y también tiene especialidad en psiquiatría, algo así. Entonces se fue a estudiar al otro lado y por allá dijo, pues voy a estudiar o especializarme en neuromarketing, y él es de los primeros que ha tenido o que tuvo laboratorio, instrumentos y lo aplicó a las marcas. Pues. Sí. Entonces por eso. Pero bueno, creo que a lo mejor puedo ayudarte un poquito en algo que me surjan dudas por ahí. ¿Qué te hizo entrar en el ramo de la medicina o en este ramo? El ramo de la medicina en su momento fue una opción para mí y salí como médico y dije, hey, yo siempre supe, medicina no es totalmente lo mío, pero digo, siempre fui de la mano de la salud emocional. Entonces, ya después yo decidí entrar a la maestría. Yo salí con la maestría de psicoterapeuta gestal, la cual ejercí por mucho tiempo.
Y ahí encontré yo mi pasión, que por cierto sabía que por ahí desde pequeñita yo decía, yo voy a trabajar en la mente de los niños para ayudarles a vivir mejor. E irónicamente, obviamente, yo trabajo en la mente de los niños porque con las técnicas de trauma, que son no retraumatizantes, de alguna manera volvemos al nodo neural que se formó o el trauma que se pudo haber formado en la historia de vida en la infancia, en el desarrollo. ¿Qué viste cuando eras niña que dijiste eso? ¿O qué viviste? Qué interesante, ¿no? El contexto en el que yo crecí, yo soy de Sinaloa originaria. ¿De qué parte? De Los Mochis. Eso. De allá de Los Mochis. Y específicamente de Ajúa, exacto. Específicamente en un ejido que se llama La Constancia. Okay. Entonces me siento pues muy orgullosa de allá donde crecí y salí realmente muy pequeña porque a los 18 años yo me fui a estudiar medicina a Culiacán y llego aquí a Tijuana en el 2001, más o menos por ahí. Entonces yo literal soy orgullosamente tijuanense, nacida en Sinaloa. Entonces de ahí se fue como entrelazando, yo era como la rara de la familia porque en el contexto de Sinaloa había muchas cosas que a mí no me hacían sentido. No que están mal ni buenas. Por ejemplo, a mí me gustaba mucho la lectura de chiquitita, los cuentos, ¿no? Y los cuentos en trauma es una narrativa que ayuda a entrar a otro mundo y que el paciente integre información que así no logra integrar. Pero de pequeña a mí me encantaban, hasta hacía negocio ahí, los coleccionaba y luego los rentaba. Okay. Entonces, y me gustaban mucho los juegos de mesa, siempre fui como mucho de escucha activa. Y me gustaban mucho los animalitos y en trauma también los animales de compañía ayudan a regular el sistema nervioso. Entonces, desde ahí yo me fui formando y hubo situaciones alrededor que el contexto, la crianza se normaliza. Y ese es el tema precisamente de psicotraumatología, porque a veces identificamos trauma como un evento abrumador. Sí, sí lo es, pero no necesariamente es que, ay, vi a uno que secuestraron en la calle y pues de ahí vengo bien asustado, no me puede pasar a mí. Sino que a veces la crianza normalizada, donde la misma fuente de amor es la misma fuente de terror, no hay una congruencia en un sistema nervioso que apenas se va formando, no existe en ese niño esa situación de sentirme seguro en donde se supone que me debo de sentir seguro y desde ahí hay un estrés crónico. Siempre está alerta ese niño porque no sabe si en algún momento van a gritar o puede haber que haya golpes o simplemente pues se le ordenaba qué hacer, al niño se le cosificaba y se supone que el sistema nervioso está formado para que el de pequeños nos vayan enseñando cómo nos autorregulamos, cómo identificamos nuestras emociones y cómo las podemos manejar. Y a veces eso en la crianza no existe. Ok, a ver, nada más para detenerme un poquito. A ver. Dijiste, a veces nuestra fuente de amor es nuestra fuente de terror. Así es. Y también dijiste que nos tratan o nos van moldeando y a veces eso es bueno. ¿Eso no es bueno? El autoconcepto que nos podemos hacer de pequeños depende mucho del medio. Entonces, sí, y a veces en el trauma no necesariamente lo que pasó, sino lo que no pasó. Entonces puede ser que dentro de lo que no pasó, hicimos un vínculo que se llama un vínculo desorganizado. Usualmente que es un subtrauma, es subfijo de trauma, ¿ok? En el vínculo desorganizado, por eso luego decimos, ay, todos los hombres son iguales. Pues es que elegimos en base al vínculo que aprendimos. Que son patrones, ¿puede ser? Son patrones. Son patrones. Es nuestro software. Okay. Desde algún momento nosotros aprendimos, no conscientemente, que puede ser que era normal que la persona que a mí me ama, pues me faltara el respeto. Era normal que me pueda gritar, era normal que me ignorara, porque ese vínculo desorganizado puede ser que haya sido parte de mi historia, pero como fue algo normalizado, porque así era, entonces obviamente de adulto posiblemente ahí es donde puedo yo entrar a relaciones que le llamamos ahorita tóxicas. Entonces hasta digo, ay mira el tóxico, y no, este está peor que el otro. O sea que todos desde niños estamos sujetos a eso, ¿no? Todos estamos exentos a eso, todos, y el sistema nervioso, nosotros deseamos la felicidad, todos. Sí, claro. Pero el sistema nervioso está hecho para sobrevivir. Eso es su función principal, mantenernos con vida. Y no discierne en si lo que estamos viviendo es real o no. Solamente puedo identificar en un ambiente tenso que tengo que estar alerta. Y desde ahí hay un estrés crónico. Ok, y mi pregunta ahorita fue, ¿qué viste cuando estabas chiquita? Ah, pues mira, hay un ambiente alrededor que se pudo dijiste, haber normalizado. Okay. Que había
alcoholismo. De hecho, en algún momento a mí me preguntaron, ¿hay alcohólicos en tu familia ya de adulta? Y yo, no, pues por allá un tío. Ay, cuando yo empiezo a ver conductas, dicen, no, pues es que se normaliza eso. Se normaliza. Exacto. Y luego es muy usual en el estilo de crianza, no le expliques porque está chiquito, no entiende. Cuando en realidad es cuando más necesita ese niño explicación de lo sucedido. Entonces, en mi historia de vida hubo eventos donde hubo decesos de mi abuelo, que era una figura paterna, y fue abrumador. ¿Qué es el trauma? Algo abrumador para el sistema nervioso que el cerebro no sabe cómo acomodarlo. Entonces, ahí se puede quedar ese evento. Literal, el cerebro, las neuronas buscan conexión. Y cuando hay algo muy abrumador, esa conexión, la neurocorteza, nuestra parte frontal, no puede unir esa información porque ahí la que está tomando acción es la amígdala, que es como una caniquita que está en nuestro cerebro, que es el emocional. Y esto, que es lo racional y que forma nuestra historia, se distorsiona. Por eso los recuerdos están fragmentados o no los recordamos. Son eventos que fueron abrumadores y se quedan ahí atorados. Esa neurona, cuando nosotros lo trabajamos de adulto, lo que buscamos precisamente es el nodo traumático para poder apoyar, resignificar y generar neuroplasticidad, que eso es lo maravilloso y el milagro de nuestro cerebro. Nuevas conexiones. Ok, qué interesante. O sea, tú te vas a la niñez para encontrar ese trauma. ¿Se puede llamar impronta también? ¿Ese pues trauma, sí, esa impronta? Sí, es un evento abrumador. Un evento abrumador que se quede, un impacto emocional. Correcto. Que se quede para que tú puedas destrabarlo mediante tus técnicas o tus metodologías que hagas. Así es. Ok, qué interesante. Bien. Interesante, ¿verdad? Sí, muy interesante. ¿A ti te pasó algo similar que esta materia te ayudó? Por supuesto, no, sí. A mí me encanta lo que trabajo porque precisamente lo hablo desde la propia experiencia. En mi experiencia como psicotraumatóloga, como psicoterapeuta, yo había crecido y entendido mucha parte de mi historia, pero traía ciertos síntomas, sobre todo en vínculos profundos, específicamente pareja. Entonces ya algo está pasando aquí que no me checa. Ajá. Entonces, he tenido la oportunidad de tener clases con maestros a nivel internacional, por eso las certificaciones que traigo son a nivel internacional. Entonces ya hasta que 3 maestros me dijeron, es que tú ocupas técnicas de trauma, porque yo no traía memoria. Muchos de mis eventos abrumadores fueron antes de los 5 años. ¿Cómo haces que alguien, disculpa que te interrumpa, no, adelante, pero es bueno para que quede ahí, ¿cómo haces que alguien se retroceda hasta cuando ya no me acuerdo? ¿Cómo le haces para que se acuerde? En trauma ya hay algo bien importante, y le decía a uno de los compañeros, el cuerpo tiene memoria, porque antes de los 5 años nuestro sistema nervioso no está todavía aún maduro para recordar, este soy yo, esta es mi historia, pero el cuerpo tiene memoria. Entonces, muchas de las veces en la técnica, más mi guía es el cuerpo. Una sintomatología, una sensación, ese puede ser el hilo conductor con la técnica que siempre está consciente el paciente. Hay un paso en el presente y hay un paso a donde vamos navegando, donde quedó trabado la historia del paciente. Wow. ¿Okay? Entonces, es una técnica son diferentes técnicas, pero una de las principales es muy amorosa, muy afable. ¿Cómo se llama? Es Internal Family System. Aquí en México apenas va a entrar, las formaciones vienen de España, de Estados Unidos. Internal Family System, aquí está. Es el tema del niño protector, el niño herido, ¿eso? Sí, es el sistema de partes. En el cerebro, cuando hay eventos abrumadores, hay una parte del cerebro que está sano, que es el que nos lleva a ser funcional, inclusive a ser muy exitosos, y una parte del cerebro se fragmenta. Entonces, existen estas diferentes partes de mi personalidad. Entonces, puede ser que en un área yo soy muy tranquila, muy amorosa, pero luego con alguna persona o algunas situaciones me convierto en otra persona. En psicotraumatología esos son detonantes. Y esos detonantes, y a veces la persona ni la conozco, pero la vi, ay, no la tolero. Ese es un detonante de que es lo que correlaciono con algo de mi propia historia. Con el pasado. Y puede ser algo olfatorio, algo auditivo, una palabra, un tono, una manera de vestir, y eso detona. Y nada más sé que con esa persona no puedo, simplemente no puedo. O lloro, o huyo, o peleo, o todo cedo. Cuando actuamos así, es que estamos actuando bajo los lentes del trauma, porque cuando la amígdala toma posesión, actuamos así, no lo racionalizamos, simplemente empiezo a pelear y tiro la bomba,
Y luego el otro dice, bueno, ¿por qué se enojó tanto? Hubo un detonante ahí. ¿Hubo un detonante de qué? No sabemos. Y cuando regresas en sí dices, canijo, ¿no? ¿Qué pasó? Ya la reí otra vez, ¿no? Entonces ahí hay detonantes que hay que revisar. Ok. ¿Los traumas se pueden dar en el curso de nuestra vida a cualquier edad? A cualquier edad. Hay diferentes tipos de trauma. Este que estamos hablando es el trauma del desarrollo de niños, que de adulto le llamamos trauma complejo, pero el evento inclusive puede ser un trauma vicario. Yo no lo viví, pero lo escuché o vi. O sea, y de ahí yo puedo traer síntomas de estrés postraumático. Estrés postraumático. ¿Todos tenemos traumas? No exactamente todos, porque eso es una palabra muy grande, muy general, pero sí la cultura no nos ayuda a mantener una mente donde no haya datos de trauma. Culturalmente hay muchas cosas normalizadas, que eso es lo peligroso, donde los síntomas de trauma en la edad adulta se confabulan con la personalidad, porque es funcional, totalmente funcional. Entonces siempre ha sido un niño bien retraído, bien calladito. Pues no es normal que un niño actúe así. ¿Qué pasó con ese niño en su historia? Aquí la pregunta es, ¿qué pasó? Es lo que nos hacemos los psicotraumatólogos. ¿Qué pasó con esa persona en su historia que de pequeñito aprendió a ser retraído? Porque eso no es la naturaleza del niño. En la naturaleza es explorar, jugar, preguntar. ¿Sí respondí la pregunta? Sí, o sea que si, por ejemplo, ahorita cuando nosotros hacemos análisis sobre mercados, ¿no? Porque al final de cuentas mercados es igual al comportamiento del consumidor es igual a estudio de ciertos traumas para que resulten en ciertas tendencias, ¿no? Para ver ciertas acciones. Correcto. Y nos vamos a veces a estudiar el código cultural. Vamos a suponer México tiene un código cultural, Tijuana tiene un código cultural. Sí. Entonces quiero entender, ¿el código cultural puede ser que nos traumemos? Sí, por supuesto. El tema de, por ejemplo, México, el machismo, ¿no? Vamos a suponer que es un código cultural muy fuerte, que está arraigado y te voy a decir algo bien importante. Desde el área de psicotraumatología también vemos lo que es el trauma transgeneracional. Y aquí nace una materia que a veces muchos no conocen. Todos sabemos que la genética es que heredamos lo que vemos, pero también existe actualmente la epigenética. Y la epigenética ya nos dice que de acuerdo al contexto, si hay algo abrumador, queda en el sistema nervioso y eso se hereda, es transgeneracional. Entonces también heredamos los traumas de nuestros antepasados. ¿Okay? Entonces esta parte del machismo que tú hablas, pues por eso se normaliza. Porque puede que venimos de una sociedad que estuvo en guerra más de 10 años y todavía a nuestros abuelos le tocó. Entonces un cerebro traumatizado genera un cerebro traumatizado. Ese de los hombres no lloran, ese es algo transgeneracional, ¿no? Y ahora vamos a romperlo con las mujeres facturan, por supuesto. Las mujeres facturan. Claro, hay que romperlo. Entonces, y esto que dices también es súper importante porque en la cultura los hombres no tienen mucho este apoyo que de alguna manera nosotros como mujeres tenemos permiso. Lo peor que te puedo decir es que está bien loca, está bien neurótica, está bien histérica, pero hay permiso de expresarnos. El hombre culturalmente todavía tiene mucho estigma. ¿Y qué es lo que sucede? Hay mayor índice de suicidio en los hombres. ¿En México o en dónde? A nivel mundial, pero pues si estamos hablando de México, claro. ¿Por qué? Porque al final del día pues somos seres sintientes independientemente del género. Pero por ese estigma de que los hombres no lloran y como yo y debo de ser el fuerte y no tener un área donde simplemente ser humano, y como ser humano hay sentimientos, hay dudas, el estigma que el hombre debe de ser el fuerte, debe de ser el proveedor, es muy fuerte. Y eso, si no hay un espacio donde poder abrir eso, para el sistema nervioso es abrumador. Tú sabes cuando el teléfono se calienta de más y necesitas dejarlo a un ladito, ¿verdad? Sí. Y tú identificas cuando tu sistema nervioso necesitas dejarlo en paz y dónde poder recargarlo emocionalmente. No. Pero ahí me voy a quedar porque voy a hacer una pausa. ¿Por qué? Porque necesito que me digas de tu clínica, ¿sí? Nos quedamos en las mujeres facturan y los hombres no lloran. Para ver cuándo para saber cuándo se sobrecalienta el sistema. Claro. Entonces, y ahí continuamos, pero entonces ya tienes una clínica que se llama Copili, clínica especializada en trauma emocional. Es la primera aquí en Tijuana con ese enfoque. ¿Es la primera y la única o es la primera nomás? La única hasta ahorita. No hay ahorita otra. No. ¿Especializada en? Trauma emocional. Trauma emocional. Ok. Específicamente, ¿quién puede ir ahí? El que se siente como. Todos.
El que tenga problemas con ansiedad, depresión, el que diga, tengo todo, pero ¿por qué no sé, por qué me siento así? El que diga, ¿sabes qué? O sea, siempre, ya me di cuenta que siempre agarro el mismo tipo de chicas o el mismo tipo de chicos, o el que muchos sí traen recuerdos claros, y es que yo tengo claro que de pequeño abusaron de mí, tengo claro que de que se murió mi esposo, empecé con estos datos, eso es lo obvio. Claro que ahí es el lugar que podemos ayudar, importante. Estos son técnicas especiales, no retraumatizantes, y que entendemos el contexto de cuándo no hacer que el paciente se vaya a revivir la historia. No, eso no lo manejamos en trauma. ¿Has oído el término de adaptación hedónica? Claro, pues La adaptación hedónica tiene mucho que ver con eso que estás diciendo, sí. donde tú estás en un estado emocional y por cierto estimulante hacia la alza te vas a sentir mejor. Sí. O hacia la baja te sientes peor, pero tiendes a volver al mismo estado, sí, que es el que tienes normal. Pues el que es víctima normalmente se siente bien y se vuelve a ser víctima, o viceversa. ¿Eso lo combates tú? Sí. O no se combate, ya es un estado. Me interesa, se me hizo muy interesante la palabra combatir. Está muy interesante porque claro que es un estado adaptativo del sistema nervioso. Esa nosotros le decimos en el lenguaje de partes, es una parte que surge en ti en algún momento que fue muy abrumador. Ese rol te sirvió para sobrevivir, y esto es bien importante que lo entendamos, porque muchas de las veces entra la culpa, porque soy así. No, me puedo dar cuenta que actúo de esa forma, pero no puedo actuar diferente, por eso regresamos a ese estado. Entonces esa parte de la personalidad surge por algo abrumador, ¿va? Pero no solamente existe esa parte, hay otras partes. Ese rol sirve, paradójicamente, cuando estamos adultos, muchas veces ese rol que surgió de manera adaptativa es el que a veces no me permite crecer y el que me puede estar llevando entre las patas otras situaciones, otras personas. Entonces, aquí, repito, esos son roles adaptativos de ambientes abrumadores, que es el trauma o situaciones que culturalmente las normalizamos. Te voy a dar un ejemplo chiquito. ¿A quién de ustedes no les dijeron en algún momento sana, sana, colita de rana, y estaba sangrando, les estaba doliendo, y luego les preguntaron, ya no te duele, ¿verdad? Si no sanas ahora, sanarás mañana. Sanarás mañana. Y como niño en automático sabías que tenías que responder, ¿no? Luego te decía la mamá, ya no te duele. Decía, no. Y el niño, y veía, entonces lo que me decía mi mamá, no había congruencia con lo que yo estaba sintiendo, estaba viendo. Eso se le llama disonancia cognitiva. Tiene mucho que ver eso con los bloqueos emocionales, que de repente... Sí. Ayer estaba platicando eso con los chamacos, de que yo, que soy de una generación más vieja, pues no nos permitimos ser tan emocionales por los mismos códigos culturales que tenemos. Y ahora era el mensaje, ¿no? O sea, fluyan, pues las emociones se tienen que dejar fluir. ¿Hay enfermedades por el tema emocional? Sí, me encanta que preguntes eso, porque ahí es donde tiene sentido mi collage de formaciones, porque dentro de esta área, les decía, hay médicos de diferentes áreas y hay psicólogos. Entonces, ahorita ya hay mucho estudio con evidencia cómo el sistema nervioso y el cortisol que se vive bajo estrés impacta a todos los órganos, y de ahí se desarrollan enfermedades crónicas, obesidad. Hay un estudio muy fuerte, más de 17,000 personas, que inició hace 20 años, precisamente que empezaron a estudiar la obesidad, y de ahí se dieron cuenta que había situaciones adversas correlacionadas al sobrepeso o obesidad, y de ahí se empiezan a formalizar muchos estudios. Entonces sí, la respuesta es sí. Ok, vamos a ir a unos cortes comerciales, está bien perrona la plática. Gracias. Ahorita volvemos. En el 2026, quien no tiene comunidad, no tiene mercado. Aquí creamos campañas para atraer seguidores reales, interesados y sobre todo listos para comprar. Contenido estratégico, constante y profesional. Así es de tu marca y tus ingresos. Pásate a nivel RRG y vende más este año. Tu negocio, tu hogar o tu industria necesitan un Internet que no te falle. Conecta es el proveedor de servicios de Internet empresarial, residencial e industrial que conecta cualquier desafío. Gracias, Conecta. Este episodio de Trato Hecho es posible gracias a su patrocinio. Y regresamos. Recuerden compartir
este programa y agradecemos a nuestros patrocinadores. De nuevo, ya regresamos. Listo. Estamos en las enfermedades emocionales. Sí. ¿Sí? Y físicas. Y físicas. Ujú. Y habíamos dicho que los traumas ocasionan las enfermedades. O que El estrés crónico. el estrés crónico. El sistema nervioso obviamente no está actuando de una manera fisiológica, sino adaptativa. Ejemplo, voy a retomar el ejemplo del teléfono, ¿no? Sabemos muy bien, identificamos cuando el teléfono ya está sobrecargado. Ay, mira, tengo un montón de aplicaciones abiertas, porque empieza con ciertos síntomas. O en algún momento de plano ya no quiere funcionar y lo tocas bien caliente. Entonces, sabes dónde pausar. Nuestro sistema nervioso, maravilloso, no lo podemos pausar, nos da síntomas, pero no lo sabemos escuchar. Entonces agarra vías alternas, el cortisol es algo que normalmente tenemos, pero cuando estamos sobrecargados, empieza a producir más, y ese tipo de sobrecarga y que no sabemos cómo desconectarnos y continuamos y se vuelve crónico, claro que va y conecta a todos los órganos, porque el sistema nervioso, el nervio vago, va y conecta en todos los órganos. Y eso nos lleva a infartos, a obesidad, a problemas renales, a diversas enfermedades que están muy conectados con este estrés crónico. O sea, lo tóxico es el cortisol. Sí. El cortisol es el que hace... Se activan ciertas vías alternas de nuestro sistema neural para poder compensar y para poder actuar de alguna manera, encajar dentro de las funciones que se nos piden. Pero hay síntomas, depresión, ansiedad, empiezan a salir enfermedades que no sabes. Todo está bien, te dice el doctor, todo está bien, pero pues tú sigues teniendo síntomas. ¿Cómo detectas que tienes un sobrecarga de cortisol? Digo, lo más usual. Depresión dices, pero pues, ¿cómo detectas si estás deprimido? Ese es lo normalizado del asunto. Mira, lo más usual es que a veces no puedes dormir bien. Y cuando traes depresión, a veces es usual entre la depresión y la ansiedad. Entonces, simplemente no tienes ganas. Hay diferentes grados. A veces es muy obvio que a veces la persona dice, no tengo ganas de vivir. Una vez pregunté a una paciente, bueno... ¿No tengo ganas de qué? ¿De vivir? De vivir. Le pregunté directamente, o sea, ¿tienes pensamientos suicidas? Y me dijo, lo normal. Lo normal. Pues lo normal es que no lo tengas, pero está tan normalizada esa situación que a veces no nos damos cuenta. Entonces lo normal es que haya empatía con las situaciones de que le sucede al compañero, a otro ser vivo, y cuando vamos bajo los lentes del trauma, esa empatía es difícil de conectar, porque estoy inmersa en mi mundo, inclusive hay la sensación que lo mío nadie lo vive y yo solamente sufro de esa manera. Cuando vamos sanando los eventos, puedo empatizar y entiendo que la historia de vida en este mundo todos traemos. Y que tú también traes una historia, pues algo que te pega, y que allá y allá y acullá, y los animales son sintientes, te vas conectando. Pero cuando no estamos ahí, podemos estar, hay algo que se llama la escalera polivagal, y cuando estamos en el fondo de la escalera, ni siquiera tengo interés por la vida. Y cuando estamos en la mitad de la escalera, por así decirlo... Es una pirámide. Pues una escalera. Es sintomatología. Puedo estar, pero modo defensa. Es donde te digo que peleo, o huyo, o me someto. Estoy inestable emocionalmente. No puedo lograr una estabilidad. Ahorita estoy bien y mañana no estoy mal, me siento mal. Y a veces en psiquiatría esto lo confunden con enfermedades. ¿Qué es como el burnout? ¿O eso solo es un tema de moda? No, sí, pero ese es un tema, pero encajado en el trabajo. Okay, de hecho, la norma 035, que cuida los factores psicosociales, está basado en estrés crónico. Uno de ellos es burnout y el otro de ellos es el mobbing, que uno es por sobrecarga laboral y el otro es porque el ambiente es hostil. Que es el mobbing. Ajá. Ok. ¿Qué es la norma 035? La norma 035 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y ahorita pues ya tiene, creo que como por ahí del 2018 que nació, y que lo lleva hacia el sector laboral. Aquí las empresas, si es una empresa chiquita, tiene ciertas normativas, si es una empresa muy grandota, pues las normativas cambian, pero el enfoque precisamente es cuidar al colaborador del estrés crónico. Ok. Alguien que se sienta cómodo debe ir contigo.
Simplemente que logra identificar que no logra alcanzar sus objetivos de vida, que no sabe qué sucede, pero pues no se siente bien, o que simplemente está listo para crecer en todas las áreas y sentidos, porque otra de las técnicas, el MRD, podemos trabajar cadenas neurales a futuro. MRD, ¿no? Ujú. ¿Qué es el MRD? Damos estimulación neural a través de ciertas técnicas y estimulamos sistema nervioso. También hay mucho estudio, de hecho es una de las técnicas más viejitas, más que Internal Family System. Ese es relativamente joven, pero MRD hay mucho estudio muy serio que es maravilloso, como vemos que al estimular sistema nervioso no necesita de hecho platicar mucho el paciente, si nos vamos por detonante. ¿Cuál es el detonante? Pues me siento muy ansioso cuando hablo en cámara, desde ahí podemos partir. Y ya de ahí vamos, el sistema nervioso solito va encontrando sus vías, dependiendo la estimulación. Yo como terapeuta voy siguiendo el cuerpo, de hecho, y solamente corroboro en ciertas pausas eso que surgió es positivo, negativo, neutro. Y de ahí a veces hay una pequeña intervención y el sistema nervioso va acomodándose. O bien quiero trabajar cadenas a futuro, se puede hacer bajo directamente la estimulación del sistema nervioso. Ok. Oye, y hablando de bloqueos y viéndonos un poquito el tema de los negocios, y hoy está tan de moda, ¿no? El tema de los negocios que no alcanzas tus objetivos porque tienes ciertos bloqueos. ¿Pueden los traumas afectar nuestros objetivos o nuestras ventas? Las ideas limitantes, sí, por supuesto. ¿Y eso cómo lo combates? Me llama mucho la atención cuando dice la palabra combate. Ok, ¿cómo lo tratas? No, es interesante, porque de alguna manera sí es una lucha, ¿no? Es una lucha, pero es una lucha interna del paciente. Porque si alguien tiene lo que es una crisis, porque obviamente es alguien que sí quiero conscientemente, por algo está queriendo crecer, preparándose, pero posiblemente existe una parte de él que a veces no lo tiene consciente, a veces sí lo trae consciente, que puede ser que el sentimiento será de no merecer. Y cuando hay un sentimiento en el trasfondo por las situaciones que viví, porque así me sentí en algún momento de mi vida, o inclusive puede ser que alguien cercano, mi papá, mi mamá, en algún momento me dijo que tú eras un mediocre, y eso se queda ahí, se queda. Y eso, cuando está en el inconsciente, puede ganar a la parte consciente. Entonces, ahí es donde está la lucha, y de ahí no crezco. Y se sabotea. Es lo que te iba a preguntar. Ajá. ¿Puedes autosabotearse Por uno? supuesto. ¿Ah, sí? Sí. O sea, vas bien por el camino correcto y tú mismo te metes el pie. Y hay muchas historias que tal vez ustedes identifican. A ver, platícame una. Alguna historia. No en particular se me viene alguna, pero sí sé de personas, la persona X. Sí. X, artistas, que llegan a un cierto tope de mucha fama y de repente se perdió en las drogas, en el alcohol, ya no sacó más éxitos, llegó a un punto donde fue muy abrumador y no supo hacia cómo direccionarlo. Ese es un tipo de saboteo. Alguien que puede ser que está haciendo hay muchas situaciones de empresa donde vamos bien caminando y en algún punto ya no pude crecer. Hay que revisar historia, cuáles son esas creencias limitantes que pueden venir de transgeneracional o pueden venir de la propia historia del paciente, pero sí podemos llegar a un punto limitante. Yo en mi historia personal, yo estoy clarísima que soy quien soy ahorita por ir sanando muchas historias de pensamientos limitantes de mi propia situación de vida y autoconcepto que pudiese haberse generado en mí. Ok. Una pregunta, fíjate, ¿conoces a Tony Robbins? Sí, okay. Bueno, escuchado. Bueno, pero ¿nunca has ido con él? No. A mí me tocó estar con Tony Robbins, pero es un evento que hacen de 4 días, pero menciona 2 cosas que tú estás mencionando, y te va la pregunta. Él también comenta sobre, la gente va por necesidades emocionales, normalmente, a ese evento. Se llama Sobrepasa tus límites, ¿no? En inglés, Unleash the Power, o sea, sobrepasa tu poder. Pero dice que dentro de todos los ejercicios, identificar esas creencias limitantes que tú tienes, y habla lo segundo de romper esos patrones. Identifica tus patrones y rómpelos. Pero pues sales de ahí y la gente sale súper adaptación hedónica, ¿sí? Suben el pico y al paso de los días pues me imagino que vuelven al mismo. Sí. Entonces aquí la pregunta es, el periodo de tratamiento según tu
versión clínica, ¿cuánto tiempo debe ser o cómo lo tratas tú? Mira, Porque yo creo que allá es más que una mención, ¿verdad? Aquí Sí. es tratamiento. Sí, y aquí el tema es que muchas de estas ideas limitantes no las tienes conscientes. No las tienes conscientes. Muchas de ellas no. ¿Y cómo llegas a ellas? Eh, Con técnicas. Sí, es que es el punto. Ese es el punto, ¿no? De que la mayoría de las veces, por ejemplo, yo, donde la mayoría de mi historia, lo duro fue antes de los 5, yo no traía memoria. Entonces, nada más sintomatología, que llegaba hasta cierto punto a decir, ¿qué onda conmigo? Entonces, cuando empiezo a revisar mi historia antes de los 5 años, ¿y cuál es la guía? El cuerpo. Inclusive nosotros en psicotraumatología hay protocolos que podemos llegar, y esto parece como muy fantasioso, pero la verdad es que la guía es el cuerpo, a revisar mi historia prenatal, es decir, cuando estaba en vientre de mamá. Entonces, se llegan a asociaciones y lo dices, ay, cierto, eso siempre se lo escuché a mi mamá. Entonces, esto no es una idea mía de mi historia, es una idea de mi mamá, que se formó cuando estaba en el vientre. Entonces, hay muchas cosas que no están conscientes. Entonces, cuando vamos a este tipo de espacios, pues vas a trabajar lo que tienes consciente, pero aparte no vas a llegar de raíz, porque llegamos a un punto donde lo tengo consciente, para nosotros es el punto de partida para ver dónde está el nodo neural y de ahí poder desenredar ese nodo que se hizo y generar la nueva conexión. ¿Y cómo sería una nueva conexión? Ahí damos otra idea, que el mismo paciente la saca en base a lo que va trayendo a memoria. Dices, o sea, ¿qué frase y qué emoción conectas que a este niño que escuchó esto, que vivió esto, le puede ayudar? Nosotros no aportamos mucho, solamente la guía. Entonces el mismo paciente dice, tú puedes, eres poderoso, eres hermoso. Vale, con eso trabajamos, con tu propia frase, ¿no? Entonces empezamos a hacer una neuroplasticidad, nueva idea en base a reprogramación. eso. Es una reprogramación, ¿sí? Por eso la neuroplasticidad es milagro de nuestro sistema nervioso. Ok. Me encanta que te guste. Es que yo lo veo mucho por el tema del análisis, pues, porque Sí. Pues, en el mercado, que nos movemos, en el mundo nos movemos, siempre estás viendo cómo se comporta la gente y hay mucho autosabotaje. Yo veo mucho autosabotaje ahorita de la gente y mucha victimización, pues, y todos son patrones. Son patrones. Entonces, cuando me ha tocado dar cursos, cuando hablo de improntas, porque es algo que yo les enseño, no para fines clínicos, sino para fines de, define tus improntas para que te autocalibres y puedas, pues, avanzar bien. Das el siguiente paso, ¿no? Exacto. Y hay mucha gente se suelta llorando. Yo no soy ni pero hipnotizo tocas, ni nada, ¿no? Pero toco ciertas neural. membranas, me ha tocado, y que dicen, oye, y sacan cosas que dices tú, de repente. Tocas el punto neural. Ajá. Entonces, ¿cuánto tiempo va a estar en tratamiento el paciente? Depende. Hay algo que se llaman eventos adversos de la niñez, donde hay 10 preguntas que nosotros exploramos si hubo eventos y hay trauma en la niñez sin detonarlos, porque ahí es lo que hay que cuidar, el no detonar al paciente porque revive y es un tipo de disociación, se van. Entonces, con esas preguntas, yo tengo pacientes que tienen 10 de 10 y eso me habla de que el trauma pues es muy fuerte y ese paciente puede ser que esté más tiempo. Hay una técnica, yo para las certificaciones internacionales nos piden 2 manejos en base a evidencia no retraumatizantes. En el caso de la clínica manejamos 4 aproximadamente. Uno es neurofeedback, que son sensores directamente en el sistema nervioso. Eso sí son máquinas. Sí, son unos sensores y en tiempo real tú vas viendo las diferentes líneas neurales. La base es el electroencefalograma y ahí hacemos un mapeo para tener como un diagnóstico, como cuando te haces una resonancia. Si nosotros lo usamos, pero nunca tuvimos un electroencefalograma así como el tuyo. Sí. Nosotros teníamos unos aparatos para hacer estudios de neuromarketing, uno para hacer el eye tracking, y luego otro que era una diadema que se ponía aquí, que no era tanta tecnología, pero que te decía cómo se comportaba la emoción en teoría de estar viendo algún comercial, pues, por ejemplo. Sí. Especial para videos. ¿Es algo similar? Es algo similar y de hecho yo tengo esa diadema, la vamos a empezar a usar en las ferias de la salud para que la gente tenga una idea porque falta mucha cultura y mucho conocimiento y me emociona mucho que tengas tú estas experiencias y este conocimiento y que cases que lo que estamos diciendo es algo real y hay mucha evidencia. Sí, claro. Ajá. El neurofeedback va más allá. Te reprograma la línea neural, la finalidad de la autorregulación.
Entonces hay protocolos, nosotros manejamos protocolos individuales, hay protocolos ya establecidos también de que si sabemos que el paciente trae cierto tipo de trauma, dónde trabajar para liberar memoria o para ayudarlo a correlacionar lo que está sintiendo con lo que identifica, pero no puede romper el patrón, o para dormir bien, o inclusive para potencializar el que pueda resolver problemas complejos. Entonces tiene diferente finalidad y al ir reorganizando la red neural, es decir, debe tener, cada línea neural tiene cierto por voltios o hertz, se mide por hertz, pero a veces está muy arriba o a veces está muy abajo, y eso se traduce en sintomatología emocional y física. Siempre ando cansado, y vemos, y cerebro hipoactivo, sí, pues por eso anda cansado. Un amigo que estuvo conmigo estuvimos en la primaria, secundaria, lo perdí de vista, en la prepa, pero diferente salón, y lo perdí toda la carrera de vista. Me lo encontré después en X etapa de la vida. Y después le di trabajo los primeros años de mi agencia, le di trabajo. Y él iba a eso, a San Carlos iba. Sí. Le daban porque se quedó como, no sé, como pasmado ciertos años, así, en estado de psicológico, mal estado psicológico. Sí. Y eso le daban. Neurofeedback me decía. Okay. Era que me dé neurofeedback. Y me ponen unas cositas aquí. Sí, y en cero invasivo, tú nada más te ponemos los sensores y ves un videíto. Medio se alivianó, medio. Porque hay que combinarlo, porque obviamente solo neurofeedback te puede ayudar mucho, pero para nosotros es, ok, esto que está surgiendo lo combinas con la terapia hablada, estas técnicas, y entonces el paciente reduce sus tiempos de tratamiento y más rápido empieza a dormir mejor, se regula más rápido, y es como si fueras al gimnasio, depende mucho de la constancia, por eso tu amigo te decía, voy cada tanto tiempo, sí. Semanal en la recomendación. Inicialmente son 20 sesiones, se vuelve a hacer otro mapeo, y si el paciente pues tiene un trauma de 10 de 10, pues usualmente lo usual es que tenga pues más de 20 sesiones, ¿no? Pero es llevar a la autorregulación. Fíjate, todo se cierra en el círculo. Fíjate. Sí. Sí. Ok, y me falta algo que no has hablado, brain spotting. Sí, ese también es estimulación del sistema nervioso, también con ciertos movimientos y palabras. Todo se centra en movimiento ocular. Entonces se localiza puntos focales a través de un dibujo o donde la memoria se activa más. Entonces tú puedes decir, volvemos al ejemplo de, me pongo ansiosa frente a las cámaras. Ok, haz un dibujo que represente esa ansiedad, puede ser un trazo, un color, no importa. Y ese dibujo vamos a ver punto focal y el paciente aquí y lo sintió, se activa. Tengo una paciente, por ejemplo, que tenía dermografismo y venía bien y me dice, no sé qué trabajaron. ¿Quieres que trabajemos su dermografismo cuando se pone como muy roja la piel? Me dice, va, muy incrédula, y empieza, y aquí, y empezó así empieza a ponerse toda roja, es impresionante. Entonces de ahí hacemos ciertas estimulaciones con movimiento ocular para llegar a la memoria, no se revive, se pueden vivir ciertas sensaciones, recuerdos, y nos lleva precisamente a resignificar. Sí es bien importante que tengan el acompañamiento de alguien profesional, porque trabajar directamente con sistemas nerviosos, o por ejemplo hay videos que dicen, ay, el movimiento de mariposa te regula. No, algunos regula y algunos activa. Entonces trabajar directamente el sistema nervioso es algo que sí deben de buscar gente profesional, porque los puede disociar y llevar a donde no quieren estar. Ok, me quedan como 3 preguntitas o 4. Vale. Los psicólogos, o los especialistas como tú, ¿también necesitan terapia? Creo que debería ser una norma. ¿O se autorregulan? No, somos seres humanos. Creo que debería ser una norma y por ley que todos los que trabajamos en el área de salud emocional debemos de tener acompañamiento. Yo no he soltado mi acompañamiento, porque estoy muy consciente de la responsabilidad que conlleva acompañar a alguien desde la parte emocional. Tú cuando vas a un médico fácil dices, me cae muy bien el médico, pero no le atina. Pero cuando vas a un psicólogo, un terapeuta, puedes decir, híjole, es que soy bien malo, porque por más que voy y no avanzo. No puedes discernir que puede ser que la técnica que esté usando el profesional no es la adecuada para ti, y te revictimizas, yo no sirvo ni para esto. Y el paciente se aleja, ¿no? Entonces es importante que el terapeuta también tenga conciencia que sí es mi área y qué debo derivar, y también mi historia de vida la debo de trabajar para no proyectar eso en el paciente. Ok.
O sea, deben de. Por eso digo que debe ser regulado y normado. Lamentablemente no es ahí. Hasta así cae en responsabilidad de cada profesional. La ansiedad es lo mismo que el estrés. La ansiedad puede ser por estrés. Okay. Es como si dijeras, tengo temperatura. ¿Qué hay detrás de la temperatura? Pues un montón de enfermedades. Okay. Entonces la ansiedad es, ¿qué hay detrás? Hay que ver. ¿La ansiedad se cura o se aprende a manejar? Se puede desaparecer el síntoma, o se puede minimizar, o lo puedes... ¿Vuelve a salir? Si hay varios eventos relacionados a la ansiedad, sí. Yo he tenido un paciente que manejé y fue bajando su cuadro agudo y aprender algo, identificar en psicotrauma se llama ventana de tolerancia. Entonces yo puedo identificar ya mi ventana de tolerancia, ya empiezo a sentir que la comezón, algo está pasando, entonces de ahí frenarme, el autocuidado, alejarme o usar técnicas para volver a la autorregulación. Pero sí podemos, hay ciertas situaciones de trauma que no van a sanar por completo, pero sí el paciente, hay la psicoeducación donde identifica su ventana de tolerancia y de ahí entrar el autocuidado. Dime tres puntos clave que alguien, o tres síntomas clave que alguien puede identificar si ve el programa y que eso le puede ayudar a tener alguna enfermedad o alguna sobredosis de, ¿cómo dijiste la sustancia que te dije ahorita? Cortisol. Del cortisol, una sobresaturación de cortisol y que necesite tomar algún tratamiento. Tres síntomas. Si te observas en periodos de ansiedad y depresión que te cuesta estabilizarte emocionalmente, hay que explorar. Si, por ejemplo, te cachas que de repente ya le gritaste a tu hijo y no supiste ni por qué, o con tu pareja, o en el trabajo, hay que explorar. O si alguien para ti eres brillante, pero una persona en específico se te limita a ser quien eres, hay que explorar. O si tiendes a huir de las situaciones o te paralizas, hay que explorar. Yo creo que eso es lo más generalizado. Pues ahí están. ¿Qué le recomendarías a alguien que está sufriendo en silencio? Pare de sufrir, por dicen por ahí. De trauma, tu historia no determina tu futuro. Entonces, no tiene que definir quién eres y sobre todo identificar que los síntomas de trauma en la edad adulta se pueden mezclar y parecen tu personalidad. Entonces, yo te invito a que vayas identificando, agarrar el toro por los cuernos. La terapia es para todos, necesitamos todos, pero es para valientes. Más, sin embargo, es su mejor inversión en todos los sentidos de tiempo, de dinero, y es un regalo para ti, porque vivir bajo las lentes del trauma es sobrevivir, y la vida es mucho más que eso. Muchas gracias. Decía por ahí, no sé si Pepe Mujica, ¿sabes quién es? Sí. Ya falleció. Sí. La verdad que tiene muchas frases bien padres. Y una de ellas que él decía, a pesar de, tenía muchas, ¿no? Pero una que me gusta es que siempre se puede volver a empezar. ¿Coincides con eso? Claro, en Copili nuestra frase es, haz que tu vida sane. Oh, le coincidió. Sí. Pues estamos por terminar. Último, ¿qué es para ti un trato hecho? Un trato hecho. Un trato hecho sobre todo conmigo misma, de impulsarme a querer ser mi mejor versión y tener el compromiso primero conmigo de lograr eso, empatizando con el otro, por supuesto. Me gusta, porque nosotros veníamos diciendo que un trato hecho sí es abrir una brecha y cumplir un compromiso, pero nos tenemos que ir para atrás por temas emocionales. Hay que tener primero un trato con nosotros mismos para poder seguir caminando. Y pues aquí damos por terminado nuestro episodio número 49. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a la doctora. Muchas gracias. Signy. Trato hecho. Trato hecho. Y nos vemos en el próximo. Este capítulo se debe volver a repetir. Está muy interesante. Orden. Ya veremos qué hacemos por aquí y te vamos a regalar tu playera. Ay, qué bonita. Muchas gracias. Para que la guardes por ahí. Y muchas gracias. Tenemos un trato, ¿eh? Sí. Saludos. Gracias a nuestros patrocinadores. Compartan el programa. Nos vemos. Ay, qué bonito.